Hola, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Hoy vamos a hablar del manejo del estrés oxidativo en la herida, que es un factor clave y especialmente importante en los enfermos diabéticos. Soy Begoña Castro, doctora en Ciencias Biológicas y directora científica de Histocell. Somos una empresa biofarmacéutica especializada en el desarrollo de nuevos productos para la medicina regenerativa y estamos localizados en el País Vasco, en el norte de España. La diabetes ha sido catalogada como la epidemia del siglo XXI, tanto por su magnitud creciente como por su impacto en la enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de mortalidad en las sociedades desarrolladas. La prevalencia de la diabetes va aumentando a lo largo de los años, debido sobre todo al aumento de la edad media de la población, a los cada vez peores hábitos de alimentación y un aumento del sedentarismo. La diabetes es una enfermedad crónica que puede dar lugar a complicaciones que aumentan la probabilidad de morbilidad y una muerte prematura. Y la diabetes se da muy bien la mano con las úlceras de pie diabético y, por ejemplo, según la regla del 15%, el 15% de los diabéticos desarrolla una úlcera en su vida, el 15% de las úlceras de pie diabético desarrolla una osteomielitis y el 15% de las úlceras de pie diabético termina en una amputación. Se ha observado que la supervivencia a 5 años en personas con úlceras de pie diabético es del 50% e incluso peor en el caso de presentar también una enfermedad vascular. Vamos a ver hoy cómo el estrés oxidativo impacta de forma especial en los pacientes diabéticos. La hiperglucemia y los metabolitos reactivos del oxígeno, las especies reactivas del oxígeno, entre los que se encuentran los radicales libres, son unos grandísimos aliados para producir las complicaciones derivadas de la enfermedad diabética, tanto complicaciones microvasculares como la nefropatía, la retinopatía o la neuropatía periférica, complicaciones macrovasculares como el ictus, el infarto de miocardio o la enfermedad periférica arterial y además cataratas, glaucoma o pie diabético. Y vamos a ver cómo se produce este desarrollo de estas complicaciones derivadas de esta unión, ¿no?, tanto de la hiperglucemia como de las especies reactivas del oxígeno. Y nuestro propio metabolismo es la principal fuente de especies reactivas del oxígeno, de ROS. De hecho, de los 250 gramos al día que tomamos de oxígeno, un 2,5% de la actividad de este oxígeno se traduce en generación de ROS. En la mitocondria, esa fábrica de energía, a partir de los elementos químicos básicos de los alimentos y de este oxígeno, se produce energía en forma de ATP, agua y un 5% de ROS. En condiciones de normoglucemia, la glucosa disponible se acaba metabolizando al final en la mitocondria para producir energía en forma de ATP, como hemos dicho, y esos ROS que son un subproducto del metabolismo oxidativo. En estas condiciones del control también de la glucemia, actúa de forma adecuada el sistema antioxidante, produciendo un balance oxidativo y manteniendo el tejido sano y con buena capacidad de reparación. Sin embargo, en condiciones de hiperglucemia, vemos aquí en el eritrocito pues, la hemoglobina, ¿no?, glicada, se produce un aumento excesivo de la disponibilidad de glucosa. Entonces se produce al final la metabolización de toda esta glucosa, la energía en forma de ATP que tampoco aumenta de forma significativa, pero sí que aumenta mucho la producción de ROS, de especies reactivas del oxígeno, sobre todo a nivel del complejo 1 de la cadena respiratoria de la mitocondria, que produce sobre todo un aumento significativo del radical superóxido que luego se va a transformar en peróxido de hidrógeno, ¿no?, que es el que se va a mantener en los sistemas, ¿no?, en los tejidos. Entonces se produce un aumento excesivo de estas especies reactivas del oxígeno, estos radicales libres, y el sistema antioxidante no puede actuar de forma adecuada, no puede con todos esos ROS que se generan derivado de esta hipoglucemia y esta situación de un exceso de glucosa. Por ello, se produce esta situación patológica de estrés oxidativo y se produce un daño en los tejidos y una capacidad de reparación además disminuida de esos daños en los tejidos.
En condiciones de hiperglucemia, la mitocondria, a pesar de que aumenta de forma muy significativa su actividad, no puede metabolizar toda la glucosa disponible que se produce. Por eso se produce la activación de vías alternativas y la producción también de moléculas que normalmente y deben encontrarse o deben actuar a muy bajo nivel. El daño en los tejidos se produce mediante 5 mecanismos principales en los enfermos diabéticos: la vía de los polioles, la formación de AGEs, que son productos avanzados de la glicación, el aumento de los RAGEs, que son los receptores de los AGEs en la membrana, la activación de la proteínquinasa C y la vía de las exosaminas. Estos 5 mecanismos son activados previamente por un mismo elemento común, que es la superproducción de ROS mitocondrial, la superproducción de estos radicales libres. En condiciones normales de normoglucemia, la metabolización de la glucosa se produce a través de la glicólisis y finalmente, como hemos visto, llega a la mitocondria y se produce el ATP y los ROS en condiciones adecuadas, en niveles adecuados. Pero en condiciones de hiperglucemia, como hemos visto, hay rutas que se estimulan y que se van produciendo a partir tanto de la glucosa como de productos intermedios de la glicólisis. Y estos productos, y esto es lo que se genera a través de estas vías, es lo que va a producir el daño en los tejidos. Vamos a ver de forma muy resumida cada una de estas rutas qué impacto tiene en la enfermedad diabética. La activación de las rutas de polioles produce un aumento de la formación de sorbitol y de fructosa. Este aumento de sorbitol genera un estrés osmótico, un poco lo que podemos relacionar al edema, ¿no?, que se produce en la célula y en los tejidos. Este aumento de fructosa también produce un aumento de estas especies avanzadas de la glicación y también aumentan los ácidos grasos, pero además se produce una disminución de síntesis de óxido nítrico que produce una alteración vascular y además un aumento significativo de los ROS y del estrés oxidativo. Todo ello produce esta activación de la ruta de los polioles, finalmente un aumento o una contribución a la que se genere una retinopatía, una nefropatía y una neuropatía en el enfermo diabético. Además, en la vía de las exosaminas se produce un paso al interior de la glucosa a través de la membrana celular, a través de transportadores específicos, y como resultado de esta vía se produce un aumento de la molécula uridine-difosfato N-acetilglucosamina. Pues bien, esta molécula que aumenta sus niveles de forma descontrolada o de forma significativa debido a la vía de la exosamina, debido a que la glucosa se metaboliza también por esta vía, pues esta molécula es un sustrato para que aumente la glicación de las proteínas, y esta glicación de las proteínas, esta unión de glucosa a las proteínas, hace modificaciones post-translacionales, es decir, modificaciones de conformación en las proteínas. Esto finalmente lo que va a producir es una alteración de la función de estas proteínas. También se incrementan los mecanismos involucrados en la resistencia a la insulina, con lo cual también estamos profundizando en la patogénesis de la diabetes, y además se produce una disminución de la generación de GSH, que es una molécula protectora del estrés oxidativo, y por lo tanto baja la capacidad del sistema antioxidante fisiológico. Lo que hemos comentado, también se produce un aumento de estos AGEs y estos RAGEs, es decir, la glucosa se une a proteínas, a lípidos y ácidos nucleicos y se genera un aumento de la formación de productos de la glicación avanzada, de AGEs, muy relacionadas también en los procesos de envejecimiento. Estos AGEs y RAGEs se encuentran muy aumentados en los pacientes con diabetes, es algo que se ha observado repetidamente y contribuye a la enfermedad diabética, porque por un lado altera la función de los lípidos, de las proteínas y de los ácidos nucleicos, se alteran los componentes de la matriz extracelular, el colágeno, el ácido hialurónico, que tiene que ir apareciendo en las diferentes etapas de la cicatrización, y se produce un aumento de los RAGEs de estos receptores en la membrana. Estos AGEs, estos productos de la glicación avanzada, se unen a la membrana por estos receptores y inician su actividad a través de la unión a estos receptores, y esto inicia una cascada de señalización intracelular que al final, ¿qué produce? Pues un aumento de los ROS, una activación
de moléculas proinflamatorias como el NF-κ-beta, que es un factor de transcripción que actúa a nivel nuclear y que lo que hace es aumentar la generación de proteínas proinflamatorias y además genera múltiples cambios patológicos. Y por último, se produce la activación de la proteínquinasa C. Proteínquinasa C es una proteína implicada en la regulación de numerosos procesos celulares y que cuando hay una situación de hiperglucemia se trasloca a la membrana, se une a la membrana y empieza la activación de su señalización de forma incontrolada, lo que produce una exacerbación de ese daño oxidativo a macromoléculas, aumentando lo que se denomina glucotoxicidad. Además, se genera disfunciones vasculares, obesidad y una modificación de la ruta de síntesis y regulación de la insulina, que como todos ustedes pueden comprender, se produce en este caso un agravamiento también de la diabetes derivada de la proteínquinasa C. Bueno, pues como hemos visto, todas estas rutas finalmente van a generar un incremento del estrés oxidativo, un incremento de la expresión de genes proinflamatorios, una alteración de las funciones de las proteínas y daños en el endotelio. Y esto van a producir, por un lado, una neuropatía, que producirá una limitación de la movilidad de las articulaciones y deformidades de la piel, una pérdida de las sensaciones y una disminución vascular y una disminución de la sudoración. Esto va a incrementar el riesgo por cizalla, por presión y traumatismo. Y por otro lado, también estos eventos van a producir una situación de angiopatía, que además de la disfunción vascular y de una disminución de la sudoración, pues va a producir una aceleración de la arteriosclerosis y una oclusión arterial periférica, dando lugar a una perfusión pobre del tejido y una piel seca. Todo esto, como pueden comprender, va a favorecer la formación de una úlcera de pie y también su infección. ¿Y qué impacto tiene en el propio tejido de la úlcera? Bueno, pues este estrés oxidativo y esta situación de hiperglucemia, estos grandes aliados, al final van a producir o aumentar el daño en las células endoteliales, lo que va a limitar la angiogénesis y la formación de nuevos vasos, una inducción de la extravasación de leucocitos de células inflamatorias activadas, una inhibición de la migración de los queratinocitos y por lo tanto una ralentización de la reepitelización en la herida, una inactivación de los inhibidores de metilmetaloproteasas, lo que va a generar un ambiente altamente proteolítico y un aumento de la senescencia e inducción de la expresión de metilmetaloproteasas en los fibroblastos. Es decir, las células que se encuentran en la herida de estos pacientes diabéticos también tienen una tendencia muy marcada hacia la senescencia. En la situación de cicatrización normal, la progresión hacia las diferentes fases está altamente coordinada por diferentes mecanismos entre los que se incluyen la señalización mediada por los ROS, por las especies reactivas del oxígeno. La formación y eliminación de estos ROS, sobre todo el ROS peróxido de hidrógeno, son críticos para que se dé la cicatrización de forma adecuada. Y en negrita tenemos aquí los mecanismos de la cicatrización en los que se encuentran mediados por los ROS. Pero en la cicatrización en la diabetes es un proceso descoordinado y desorganizado espacio-temporalmente. Las úlceras crónicas diabéticas progresan muy lentamente a través de las diferentes fases de la cicatrización y se caracterizan por una fase inflamatoria extendida, una fase proliferativa limitada y una fase de remodelación irregular. Por todo esto, nosotros queremos contribuir y mejorar la cicatrización de las úlceras de pie diabético, de las heridas en el paciente diabético, aportando esas defensas antioxidantes que necesita la herida para alcanzar el balance oxidativo. De esta manera se producirá un control sobre el nivel de la inflamación, una eliminación de esta barrera oxidativa que está incidiendo de forma continua en estos pacientes y que se pueda dar lugar a un reinicio de los procesos de reparación tisular. Es decir, aportar esas defensas para llegar a controlar este exceso de ROS en esta situación de hiperglucemia, que es uno de los principales factores, como hemos visto, a través de estas vías, que está incidiendo en
en esta dificultad de la cicatrización que tienen los pacientes diabéticos. Entonces vamos a proporcionar esa opción, ¿no?, de que los pacientes puedan reiniciar sus procesos de reparación tisular, y es especialmente importante en los enfermos diabéticos con una situación de hiperglucemia continua que induce la formación persistente de especies reactivas del oxígeno y la tendencia a una situación continua de estrés oxidativo. Y Reoxker aporta defensas antioxidantes naturales a través de sus componentes. Por un lado, la matriz absorbente que nosotros obtenemos de las semillas del algarrobo, la cúrcuma y la N-acetilcisteína. Los tres componentes actúan de forma sinérgica para poder obtener un grandísimo potencial antioxidante. Por un lado, en la matriz absorbente vegetal, que nosotros obtenemos de forma directa a través de la harina de las semillas, de la molienda de las semillas del algarrobo. Es decir, la matriz absorbente es 100% harina de algarrobo. Es utilizado este galactomanano, que es su forma polimérica o su nombre polimérico químico, este galactomanano, esta harina de algarrobo, es utilizado desde hace muchísimos años en la medicina natural tradicional para los trastornos gastrointestinales, sobre todo pues en niños, debido a su acción calmante, porque inhibe la inflamación y el daño causado por el estrés oxidativo gracias a su acción antioxidante. Contiene además poderosos antioxidantes naturales, es rica en polifenoles, en vitaminas del grupo B y minerales como fósforo, magnesio, calcio, silicio. Tiene también un efecto prebiótico presente en las fibras vegetales especializadas, que actúan como fertilizantes que estimulan el crecimiento de bacterias sanas, esa microbiota que estamos viendo que es cada vez más importante para que se dé lugar la cicatrización de forma adecuada. Y luego también tiene quercetina, por ejemplo, que es una potente molécula senolítica, es decir, que va a actuar sobre la senescencia de las células, que es especialmente importante, como hemos visto, en los pacientes diabéticos. La cúrcuma, por otro lado, tan importante en todas las fases de la cicatrización, produce la disminución de mediadores inflamatorios, se ha visto que disminuye también la formación de metilmetaloproteasas y de rutas que van a aumentar los ROS, las especies reactivas del oxígeno, va a actuar sobre estos elementos adversos, ¿no?, que se producen en esta fase inflamatoria de la herida. Y además, cada vez hay más evidencias del efecto que tiene la cúrcuma sobre el biofilm a través de la disminución de la producción del polisacárido extracelular, de la modificación de la expresión génica de genes relacionados con la formación de los polisacáridos y la capacidad de adherencia de las bacterias a los tejidos. Se produce una alteración de la replicación bacteriana, perturba las membranas bacterianas y disminuye también la actividad metabólica que va a tener el biofilm. O sea que hay cada vez una relación cada vez más clara de la acción de la cúrcuma sobre el biofilm. Y la N-acetilcisteína, también como componente de nuestra solución en el producto, tiene una potente acción antioxidante y también se está evidenciando de forma cada vez más clara su acción sobre el biofilm, debido a que tiene propiedades antibacterianas, a que reduce la producción del exopolisacárido, a que favorece la destrucción del biofilm maduro, porque rompe puentes disulfuro por ese efecto mucolítico que tiene, creando una permeabilidad del biofilm y permitiendo también a otros componentes, a otras estrategias antimicrobianas, llegando a las zonas más profundas del biofilm. Nosotros hemos podido observar con nuestros estudios, con nuestra investigación previa, la capacidad altamente antioxidante de los tres componentes de Reoxker, tanto la matriz como la cúrcuma y la N-acetilcisteína, que se encuentran formando parte de la solución. Y también hemos evidenciado cómo producimos una protección celular a través del mantenimiento de la viabilidad celular cuando las células se encuentran sometidas a ambientes oxidativos adversos, y cómo disminuye también el nivel de radicales libres intracelular en estas condiciones adversas. Los componentes de la solución, la N-acetilcisteína y la cúrcuma, disminuyen de forma muy significativa en la expresión de genes relacionados con la inflamación, como es el COX-2, el TNF-alfa, la interleucina 1 alfa y beta, y todo ello se ve muy reflejado en la disminución del dolor en la herida que sienten los pacientes, que observan los pacientes, y que es una conclusión de nuestros diferentes ensayos clínicos que hemos llevado a cabo.
Reoxker está indicado, aquí tienen ustedes la cajita de Reoxker en la que se encuentra la matriz absorbente en un blister estéril y la solución antioxidante también. Bueno, pues está indicado en el tratamiento de heridas complejas de diversa etiología, tanto venosa, traumática, isquémica, úlceras de pie diabético, úlceras por presión, quemaduras, dehiscencias, dirigido a la fase inflamatoria, que es donde Reoxker tiene su acción diferencial con respecto a otras estrategias. Y nosotros conseguimos la activación de la herida a través de diversos mecanismos. Por un lado, como hemos dicho, la acción antioxidante, es decir, neutraliza el exceso de estas especies reactivas del oxígeno en los exudados, ayuda a superar esta fase inflamatoria y alivia esa sensación de dolor en la herida. Tiene una importante capacidad de desbridamiento autolítico sobre tejidos no viables blandos. Esto no quiere decir que no haya que hacer una limpieza en profundidad y un desbridamiento en cada cambio de herida para eliminar todo ese tejido que está interfiriendo. De esa manera la herida va a progresar muchísimo más rápido, pero nosotros vamos a ayudar a eliminar en cada cambio esos tejidos no viables blandos, a ir reblandeciéndolos y que sea más fácil la retirada de esos tejidos en cada cambio. También claramente promueve la formación de nuevo tejido de granulación. Sabemos que por lo menos evitamos que el biofilm interfiera en la evolución de la herida. Manejamos de forma adecuada el exudado junto con un apósito secundario, que es el que tiene la función principal del manejo del exudado. Reoxker es un apósito primario, su función no es el manejo del exudado, sino la activación de la herida, pero es compatible con cualquier apósito secundario de cura en ambiente húmedo y que va a ser el responsable del mantenimiento adecuado de los niveles de exudado, de control del exudado en la herida. Y además es adaptable, es fácil de aplicar y retirar y no se adhiere al lecho de la herida. Vamos ya a la unidad de pie diabético. Nos gustaría mostrarles pues un ensayo clínico que hemos realizado en úlceras de pie diabético y luego unas úlceras que no son úlceras de pie diabético, pero son úlceras complejas en pacientes diabéticos. Y si les parece, nos vamos ya a la unidad de pie diabético para mostrarles los resultados de un ensayo clínico que hemos hecho con el equipo del servicio de hospitalización a domicilio del Hospital de Cruces de Vizcaya, el más importante de Vizcaya. Hemos realizado un estudio prospectivo en úlceras de pie diabético en un equipo liderado por el doctor Andima Basterrechea y por la supervisora Elena Pérez Zavala, que dirigen un gran equipo muy especializado en la cicatrización de úlceras de pie diabético. Hemos incluido 20 pacientes y ha sido una duración de 8 semanas. Para la aplicación de Reoxker, pues es un procedimiento muy sencillo. Como hemos comentado antes, dentro de la cojita tenemos la matriz absorbente y la solución. Entonces abrimos el blister donde se encuentra la matriz, añadimos la solución de hidratación, esperamos un minutito, como mínimo, pero mientras se va limpiando la herida y haciendo todos los procedimientos de buena práctica clínica en la herida, se va hidratando la matriz, se cambia la conformación de una matriz rígida vegetal, porque es 100%, como hemos dicho, viene de la harina de algarrobo y no tiene otro componente, y se convierte en una esponjita muy suave cuando está hidratada, muy fácil de aplicar y muy bien recibida por los pacientes, una matriz muy fresquita. Pues nosotros siempre recomendamos recortar para poder un poco adaptarnos mejor a la forma de la herida, para que la matriz hidratada con la solución esté directamente en contacto directo con el lecho de la herida, para esa acción que también tenemos de eliminación de los tejidos, de contribuir a la eliminación de los tejidos no viables blandos. Y después de aplicarlo directamente sobre el lecho de la herida, pues le aplicamos el apósito secundario de cura en ambiente húmedo que sea más adecuado para el nivel de exudación de la herida y de la piel que pueda tener el paciente, ¿no? El que nosotros consideremos el más adecuado. Los criterios de inclusión, así a modo de resumen, pues las heridas que se han incluido son úlceras posoperatorias tras un proceso de amputación con finalidad de cierre por segunda intención de componente neuroisquémico. Y como criterio de exclusión principal,
pues son pacientes con heridas con signos clínicos de infección local, porque Re-Oskar no es un apósito antimicrobiano. Entonces, en el caso de que aparezca una situación de unos signos clínicos de infección local, que son muy frecuentes, como hemos visto, ¿no? Tiene una tendencia pues, a que aparezca esta infección, bueno, pues si aparece estos signos clínicos de infección local, tratar con una estrategia antimicrobiana, la que ustedes consideren que es más adecuada para cada paciente, y una vez se hayan solventado estos signos clínicos de infección, pues podemos tratar perfectamente la herida con Re-Oskar para reactivar ese proceso de cicatrización. Las características de los pacientes incluidos lo resumimos aquí, más o menos una edad media de 63 años. La gran mayoría, pues todos menos uno, pues se presentaron úlceras tras un proceso de amputación transmetatarsiana. Todos los pacientes fueron tratados de forma ambulatoria y presentaban pues, las comorbilidades típicas de los enfermos diabéticos con una úlcera de pie diabético y ya que han sido sometidos a una amputación, ¿no? Bueno, pues la mayoría tenía isquemia en diversos grados, hipertensión arterial sobre todo y también cardiopatías. Las características generales de las úlceras incluidas, pues como hemos dicho, úlceras neuroisquémicas post-amputación quirúrgica de más o menos aproximadamente un mes de evolución, con presencia de tejidos desvitalizados blandos en el lecho de la herida. Casi todos tenían el test Prop2 positivo y tejidos subcutáneos expuestos. El protocolo de uso de Re-Oskar en estos pacientes fue, como indican las buenas prácticas clínicas para la curación de las úlceras de pie diabético, el desbridamiento y la limpieza en profundidad en cada cambio y la eliminación de los bordes hiperqueratósicos, y se inició el tratamiento con Re-Oskar de 2 cambios por semana, y en cuanto se pudo controlar el exudado se pasó ya a 1 cambio por semana, un cambio cada 7 días más o menos del apósito. Se procedía a la protección de la piel perilesional con un sistema barrera, y como apósito secundario se utilizó sobre todo hidrofibra de hidrocoloide con silicona o una espuma de poliuretano con silicona adaptada al nivel de exudación de la herida. Bueno, pues estos son los resultados de las variables principales del estudio, que eran sobre todo la formación de nuevo tejido de granulación y el porcentaje de cierre de las úlceras. Como vemos aquí, tenemos un aumento muy significativo, hemos superado ampliamente las expectativas que teníamos con respecto a estas 2 variables principales, y hemos visto que tenemos un 90%, un aumento del 90% de media de la formación de tejido de granulación en las heridas, y que en la semana 8 ya un 85% de las heridas se habían cerrado, y esto teniendo en cuenta que son heridas neuroisquémicas y que, como han podido ver, la mayor parte de las úlceras pues, tienen un gran tamaño, pues realmente son unos resultados muy importantes, ¿no? de efectividad de Re-Oskar en este tipo de úlceras. Luego, otros parámetros que se incluyeron relacionados con la seguridad y la manejabilidad de Re-Oskar, bueno, pues indicaron que no se producía maceración en la herida, no aumentaba, había un control total del exudado y, por supuesto, no se evidenciaron ningún problema de eritema en las heridas, y la opinión de los pacientes fueron muy satisfechas o satisfecho por el uso de Re-Oskar, por la aplicación de Re-Oskar en las heridas. Y si les parece, les vamos a mostrar solamente algunas de las heridas incluidas en el estudio, como por ejemplo esta úlcera, que refleja muy bien el tipo de úlcera que se incluyó en el estudio, con pues estos tejidos desvitalizados blandos presentes en la herida, que fueron de forma bueno, pues progresiva disminuyendo de la superficie de la herida, y fue aumentando también el proceso de repitilización y del cierre de la herida a lo largo del proceso de cura con Re-Oskar. Como les he comentado, en casi todas ellas teníamos los tejidos profundos expuestos, los tejidos subcutáneos expuestos, y bueno, se producía tejido de granulación, y se iba produciendo tejido de granulación sobre estos tejidos. Se mantiene muy bien, Re-Oskar es muy indicado cuando se encuentran expuestos este tipo de tejidos profundos, el hueso, el cartílago, porque mantiene muy bien la hidratación de estos tejidos. Esta es la única úlcera
que no nos viene de un proceso de amputación, pero que tenía un tejido no viable muy compacto, ¿no?, en el lecho de la herida, y que fuimos ayudando a su eliminación y por fin pues pudo ir cicatrizando. Y también Reoxker se ha posicionado como una alternativa muy útil a la terapia de presión negativa en estos pacientes, como por ejemplo en esta herida, que tiene pues una difícil localización, ¿no?, y anatómicamente pues igual es un poquito más complicada la aplicación de la terapia de presión negativa. Pues Reoxker se ha convertido en una alternativa eficaz en este tipo de heridas, como vemos en esta úlcera, y como vemos también en esta úlcera, que también tenía un tratamiento previo por terapia de presión negativa, y que con Reoxker conseguimos de forma pues bastante rápida que pudiera cerrarse la herida, ir eliminando estos tejidos no viables en el lecho, ir promocionando la formación de la repetirización en la herida. Las conclusiones del equipo clínico fueron que el estudio demuestra que el tratamiento con Reoxker de úlceras de pie diabético neuroisquémicas mejoró de forma significativa tanto la formación de tejido de granulación como el avance del cierre. El 30% de las úlceras se cerró durante el tiempo de seguimiento del estudio y el resto avanzó de forma muy significativa hacia la completa cicatrización. Ya hemos dicho que teníamos una tasa de cicatrización del 80%, de más del 85% al final de esas 8 semanas, que teniendo en cuenta estas úlceras neuroisquémicas y el tamaño de las úlceras, pues bueno, es muy significativo. Los niveles de exudado fueron bien controlados, no se produjeron reacciones adversas y fue muy bien recibido por parte de los pacientes y también de los investigadores clínicos, que es muy relevante. Reoxker demostró propiedades de deslizamiento autolítico, ayudando de forma significativa a conseguir un lecho limpio, libre de tejidos desvitalizados y preparado para avanzar en la cicatrización, junto con las buenas prácticas clínicas siempre que no nos cansamos de repetir, de limpiar en profundidad la herida en cada cambio, como está indicado en estos pacientes especialmente. Y los resultados obtenidos demuestran que Reoxker puede representar una alternativa eficaz en el tratamiento de las úlceras de pie diabético neuroisquémicas. Ya para finalizar, me gustaría mostrarles también la aplicación de Reoxker en pacientes diabéticos en otras etiologías diferentes, como el uso de Reoxker en esta úlcera de etiología venosa. Vemos cómo Reoxker produce la activación de la herida, el mantenimiento de un lecho sano, induciendo el tejido de granulación y también mejorando la comunicación de los bordes de la herida, ¿no?, con la propia herida. También lo mismo, ¿no?, en esta herida venosa, etiología venosa, estas son úlceras como más crónicas, ¿no? Las otras eran complejas y no tan crónicas, pero estas además son complejas y crónicas. Entonces, además de la limpieza en profundidad de la herida en cada uno de los cambios, Reoxker va a contribuir de forma muy significativa a la eliminación de estos tejidos no viables. Podemos aplicarlo con terapia compresiva, del nivel que el paciente necesite, o sea, se puede utilizar Reoxker con terapia compresiva. Por ejemplo, en esta herida que se sospechaba una úlcera por pioderma, pues vemos cómo activa la formación de tejido de granulación, ¿no?, y baja la inflamación en la zona de la herida. En esta herida observamos que el tratamiento con Reoxker favorecía mucho la eliminación de tejido no viable, incluso con las pinzas, ¿no?, del lecho de la herida, y como también pues está en este paciente con grandísimos problemas, conseguimos también el cierre de la herida. Y por ejemplo en esta herida hipertensiva, estas heridas tienen un grandísimo componente inflamatorio, pues como Reoxker va bajando esa inflamación en la herida y proporcionando el ambiente adecuado para poder superar esa inflamación y que finalmente se pueda proceder al cierre de la herida. Reoxker es un apósito primario activo, que es un producto sanitario de clase 2B, que se consideramos nosotros una matriz antioxidante y es patentado y desarrollado totalmente por Histocell. Y ya para finalizar, recordar que el estrés oxidativo es un factor que se encuentra presente en todas las heridas de difícil cicatrización, que especialmente impacta en el enfermo diabético, que la experiencia clínica ha demostrado que Reoxker es un tratamiento eficaz para conseguir la activación de las úlceras de difícil cicatrización, y también está altamente recomendado en heridas agudas en pacientes con comorbilidades que ya sabemos que van a interferir de forma significativa
en su proceso de cicatrización. Toda la información sobre el producto, casos clínicos, información técnica la tienen disponible en nuestra página web www.reoxcare.com y solo me queda ya darles las gracias por estar con nosotros una vez más y quedo a la disposición de sus preguntas, encantada de contestarlas.